Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer, una semana más, como siempre, en tu compañía y en este caso, bueno, en la distancia del tú, pero que también crea adicción. Claro que sí, claro que sí. Y quería comenzar este cronovisor, Jesús, porque estamos a punto, ¿no?, de alcanzar el programa 700 de Ser Historia. Recuerda que empezamos allá por el año 2009, ya son muchísimos años detrás, tú también muchísimos años ahí al frente del cronovisor, y queríamos hacer un programa especial y que queremos invitar a todos los que nos están escuchando, sobre todo los que puedan acercarse al estudio A1 de la cadena SER en Gran Vía el día 29 de abril, viernes. Vamos a grabar un programa especial con un montón de invitados especiales también a la 1 de la tarde en este estudio de A1, el estudio A1 de la cadena SER. Entonces, ¿cómo se puede ir? ¿Cómo se puede asistir como público a la grabación de este programa especial de Ser Historia? Bueno, pues de momento no hay más que escribir un correo electrónico con tus datos, tu nombre, el DNI y la confirmación de que vas a ir, ¿vale? A serhistoria.info@gmail.com, que es el correo del programa. Entonces seguro que va a haber un bombardeo de muchísima gente para poder asistir. Hay muy poquitas plazas, apenas son unas 40 plazas para poder llenar este estudio principal de la cadena SER en Madrid. Va a haber overbooking, ya lo verás, Nacho. Va a haber totalmente, overbooking. Sí. Que son muchos... Yo no me lo pierdo, yo no me lo pienso perder. Claro. ¿Te imaginas que nos lo perdemos tú? Fíjate. Que estaría bueno. Que son muchos años ya, ¿eh? Joder, Oye, parece que no. 700 hecho, programas ya. Qué pasada. Pero 700 años, hombre, bien merece una misa, bien merece un gran programa y bien merece, pues ese, bueno, yo creo que un momento apoteósico con el calor, ¿no?, del público, de los oyentes, que es un buen momento, ¿no?, para compartir ese espacio y sobre todo, como tú bien dices, esos temas, esos invitados tan especiales. Claro que sí, porque mucha gente de Madrid nos dice, ¿cuándo vais a hacer un programa? Porque siempre estamos dando vueltas por toda España, ¿no? Y siempre nos dicen, ¿cuándo vais a hacer un programa en Madrid? ¿Cuándo hacemos un programa en Madrid? Pues mirad, el día 29 de abril a la 1 de la tarde, a la 1 del mediodía, en Gran Vía 32, octava planta, estudio A1 de la cadena SER. Para poder asistir como público, no tenéis más que escribir un correo electrónico a serhistoria.info@gmail.com. Y como siempre, Jesús, el tema del cronovisor de esta semana: simbolismo puro y duro. Yo el otro día estuve en esta exposición inmersiva que hay de Klimt, de Gustav Klimt, en Madrid, en el Matadero. Lo recomendamos desde aquí para que vayan, y es una figura, también tuve la suerte, ¿no?, hace años de ver en Viena la casa de Klimt, bueno, pues gran parte de sus obras, y es un artista que no deja indiferente a nadie, muy singular, ¿no?, desde el punto de vista del lenguaje artístico que él utilizaba. Muy singular, muy original, muy controvertido, pero desde luego un auténtico genio, de eso no cabe ninguna duda. Totalmente aclamado, totalmente reverenciado, tanto en vida como en muerte. Solo hay que ver la cantidad de dinero que se han conseguido algunos de sus cuadros en subastas y que bueno, que muchos de ellos están en museos. Fíjate, esto es de los pocos pintores que tiene más cuadros en museos que en colecciones privadas, lo cual tiene también su causa y su porqué, porque también es de los pintores que fueron más saqueados y más expoliados por el régimen nazi. Sabes que cuando invaden Austria en 1938, pues una de las cosas que intentan conseguir son obras de este hombre, de Gustav Klimt, que ya había muerto hacía un montón de años, y que por desgracia no solo las expolian, sino que las llevan a un castillo, las resguardan, y en 1945, cuando avanzan las tropas aliadas, no se les ocurre otra cosa a estos aliados que quemar el castillo con bastantes de las obras de Klimt dentro. Estamos hablando prácticamente de un 15% de su producción pictórica fue quemada. Y a pesar de todo, pues todavía conservamos muchísimos cuadros suyos, pero como tú bien dices, es un genuino representante del simbolismo,
que ya sabes que se oponía al realismo y al naturalismo, o sea, buscaba un poco también la parte del inconsciente de los sueños para plasmar ese tipo de, bueno, pues de fantasías, en este caso muchas veces eróticas, sabes que también se caracteriza en sus lienzos y sus murales por esa sensualidad, por la cantidad de mujeres desnudas, por su vida privada, pues en fin, un poco llamativa y escandalosa para algunos gremios de la Viena de aquella época, y por supuesto por ser uno de los representantes más genuinos de un movimiento modernista que se llamó la secesión vienesa y también del Art Nouveau. O sea que con todo eso y con algunas cosas que vamos a contar, pues desde luego es uno de esos personajes que ha pasado con letras de oro, y nunca mejor dicho, porque él utilizaba pan mucho de oro, el amarillo, sí. Ha pasado con letras de oro a la historia de la pintura y del arte universal. Bueno, pues Jesús Callejo, crononauta, como siempre, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 9 de diciembre del 2019. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído aquí? Apártate un poco, no sea que nos esposen, que hay muchísima policía, muchísimo barullo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Bueno, por la fecha verás que no estamos en la época de Klein, pero sí... No, ya sabes que con nuestro cronovisor nos gusta también hacer estas pequeñas diabluras, y hemos asistido en un momento también clave, también histórico, porque bueno, muchas de esas obras desaparecieron y algunas no se han vuelto a encontrar, pero esta, en el momento en el que estamos, y estamos en la Galería Ricciodi en Piacenza, estamos en el centro de Italia, pues es en el momento en que se está encontrando una obra suya, el retrato de una dama, que estaba desaparecida ni más ni menos que hacía más de 22 años, en concreto 22 años y 9 meses. Claro, que aparezca una obra de Klein y en una bolsa de basura, como la estamos encontrando, o como la están encontrando, pues estos dos personas, ¿no? Los que están precisamente produciendo, bueno, en horas antes hemos llegado justo cuando la policía, cuando están creando aquí un pequeño cordón policial para que no haya más expolios, pero unas horas antes, pues durante unas obras de limpieza, de reestructuración del muro exterior de este museo, de la Galería Ricciodi, pues había encontrado una cavidad que estaba protegida, curiosamente, pues no solo por la hiedra durante años, esa hiedra, ¿no?, que lo colmaba todo, pero también por una chapa, y justo cuando los trabajadores de la limpieza levantan esta chapa, encuentran la bolsa de la basura, y dentro de la bolsa de la basura encuentran el lienzo. Ojo, no el marco lo habían desechado los cacos en 1997, que es cuando fue robada esta pintura. Entonces, claro, aquí viene lo curioso, y es donde los policías, y ahora escuchamos un poco sus cuchicheos, pues más de un policía, lógico y además con cierta razón, dice: ¿y si el cuadro no ha salido nunca de aquí? O sea, un cuadro que te roban en esa galería y que 22 años después aparezca en la misma galería, en este caso en el jardín, ¿no?, metido en una bolsa de basura. Por supuesto, el cuadro se confirma la autenticidad, porque en la parte de atrás del lienzo tienen los sellos donde había sido expuesto anteriormente, y los sellos son auténticos. O sea, que no estamos hablando de una falsificación, no estamos hablando de una reproducción ni ninguna copia. Es el auténtico cuadro, retrato de una dama, que había pintado Gustav Klimt en 1917, que había sido robado en 1997 y que este 9 de diciembre del 2019, por fin aparece, clamores, aleluyas y, por supuesto, parabienes, pero también la policía con un poco de resquemor, porque dice: nos la han dado con queso. Desde luego, fíjate, el otro día cuando leía un poco la noticia que me mandaste sobre este hecho, me acordaba también un poco de esa pretensión que nosotros tenemos, ¿no?, en Occidente, de mirar por encima del hombro a lo que hacen en museos. Por ejemplo, yo lo he vivido muy de cerca en Egipto, ¿no?, que siempre hay mucha gente que critica, yo también he criticado, ¿no?, cómo se actúa, cómo se restaura, cómo se trabaja, cómo se realizan algunos trabajos, y luego vemos como decía mi madre, ¿no?, vemos la mota en el ojo ajeno, pero no ves la viga, ¿no?, en el tuyo, ¿no? Y te das cuenta de que esa paja en el ojo ajeno quizás es igual de corriente a las chapuzas que hacemos aquí nosotros. No, está claro. Ten en cuenta que, a ver,
fin, las investigaciones policiales son lo que son. Muchas veces estás por hecho de que si te roban un cuadro de un museo, en ese museo ya no está. O sea, nadie piensa que ese mismo cuadro, muchas veces por precipitación, muchas veces por eso, porque tuvo una repercusión mediática tremenda, porque posiblemente los cacos se asustaran o se acongojaran, por utilizar otra palabra, y al final pues pensaron que era mejor tirar el marco, enrollar el lienzo y meterlo en algún lugar que ellos pensaban que era secreto hasta volver a por él. O sea, claro, esto siempre se piensa que es temporal. Claro, lo temporal duró ni más ni menos que 22 años y 9 meses. Claro, aquí viene lo curioso. Si adelantamos un poquito más el cronovisor, nos vemos dos cosillas. Primero, que ese cuadro estaba pintado sobre otro cuadro anterior de Gustav Klimt que se pensaba que se había perdido, con lo cual el hallazgo es como de dos cuadros, doble, el anterior y el retrato de una dama. Y segunda característica y curiosidad, Nacho, de esas que me gustan a mí, es que, claro, unos días después de este revuelo que se ha producido, unos días después, estamos hablando de primeros de enero del 2020, se recibe una carta en un periódico local de la zona por parte de los supuestos ladrones diciendo que han sido ellos los que generosamente han devuelto el cuadro a la ciudad, pues eso, para que vean que es como una especie de regalo y que no les guarda ningún rencor y que por supuesto que no tenga consecuencias para ellos. Yo creo que se apuntan al carro porque habían pasado ya 20 años y 20 años es lo que la ley austriaca determina para que prescriban este tipo de delitos. Qué casualidad, ahí lo dejamos un poco con la duda de si realmente lo devolvieron ellos o realmente se apuntaron el tanto de que lo habían devuelto. Los ladrones somos gente honrada, ¿no? Que decía el título de la película. Gustav Klimt nació cerca de Viena, en Austria, en el año 1862. Cursó estudios en la Escuela de Artes y Oficios y empezó a ganarse la vida a base de pequeños encargos mientras estaba aún estudiando. Hacia finales de siglo, en su treintena, su pintura se volvió más imaginativa, asumiendo un aspecto más decorativo y simbólico. Klimt viajó por Italia, visitando Florencia, Venecia y Rávena, descubriendo los mosaicos bizantinos de algunas iglesias. Los historiadores del arte coinciden en señalar el carácter poco convencional de su estilo pictórico y se han destacado sus referencias explícitas al arte del Antiguo Egipto, a la cultura micénica, a la Grecia clásica e incluso al arte bizantino. Hemos escuchado un corte de un fragmento de un documental del canal Mega Arte, precisamente haciéndonos una introducción biográfica sobre la figura de Gustav Klimt, el personaje al que estamos dedicando este cronovisor aquí en Ser Historia junto con Jesús Callejo. Gustav Klimt nació en lo que era antes el Imperio Austrohúngaro en el año 1862 y falleció en 1918 con unos 55 años de edad, grosso modo. Y recuerdo esas fotografías que hay de él, que parece casi un mendigo, ¿no? Un homeless, ¿no? Como dicen los ingleses, con ese casi esa saca por encima, ¿no? Como si fuera ahí una chilaba y totalmente ahí descolorida y nauseabunda, ¿no? Una pinta muy poco aseada, ¿no? El bueno de Gustav Klimt en todas esas fotografías que han llegado de él hasta nosotros. Bueno, tampoco te fíes mucho de las apariencias. Es verdad que en su vida privada y sobre todo en su taller, pues vestía con esta túnica y con sandalias. Una túnica, por cierto, llena de pintura y que echaba un olor a rayos, ¿no? Como dicen algunas de sus amantes. Pero él tenía una vida bastante sibarita, ¿eh? Él tenía, en fin, un tren de vida bastante alto, mucho más elevado que la media de sus vecinos. Él ganaba mucho dinero, evidentemente, con sus cuadros y su rutina, su modus vivendi y operandi, pues es bastante peculiar. Es verdad que las fotografías donde él aparece con esa túnica, en fin, ya te digo, con manchurrones de todo tipo, ¿no? Es la que utilizaba en plan cómodo y tranquilo y relajado. Además estaba rodeado de muchísimos gatos, con lo cual me imagino que habría pelillos de gatos por todos los sitios. Él tiene un gato favorito, pero tenía como hasta 34 gatos adoptados, ¿no? Que iban por la villa. Estamos hablando ya un poco de su última etapa, cuando él se instala en esto que actualmente se llama Villa Klimt, ¿no?
que es uno de los distritos de Viena y que se ha convertido, por cierto, en museo. Pero si te cuento un poco la vida que tenía rutinaria Gustav Klimt, te puedes asustar un poco y que no coincide exactamente con esa imagen que nos ha llegado de él, ¿no? Un poco como desarmado, tú lo acabas de decir, ¿no? Con esa especie de túnica, en fin, que no indicaba un poco como su claro nivel de vida. Él era un sibarita en el sentido de que tenía una rutina de vida y de trabajo muy curiosa. Se levantaba muy temprano, todas las mañanas iba al Café Tivoli, que estaba cerca del Palacio de Schönbrunn, ahí en Viena, y se tomaba sus buenos pasteles de crema montada, de crema de chantilly, en fin, que se ponía muy bien ahí de colesterol y de azúcares. Y luego se cogía un carruaje y desde allí se iba a su estudio, ¿no? a la villa donde tenía su taller. Y allí trabajaba en compañía de numerosos gatos y también de varias modelos. Él tenía como mínimo siempre 2 o 3 modelos que estaban por allí, medio desnudas, en ropa interior, donde luego hacía sus bocetos, donde las utilizaba como musas o como inspiración para sus cuadros. Acuérdate que muchos de los cuadros son muy sensuales, algunos fueron considerados como pornográficos, pero que él tenía ahí una villa donde abundaban las mujeres, por cierto, mujeres que al final se convertían en sus amantes, porque también la vida sexual de Gustav Klimt es bastante memorable y casi legendaria, superaba hasta la de Picasso, que ya es decir, o sea, que le superó a Picasso incluso en algunas de las obras que se subastaron, en la cantidad de dinero que se ganó y también pues en la cantidad de amantes que llegó a tener. Entonces, bueno, lo que hacía es que luego no almorzaba, se dedicaba todo el día a trabajar o a lo que fuere, y por la noche sí que se pegaba unas cenas pantangruélicas de mucho cuidado, ¿no? Entonces, se iba a sus restaurantes favoritos de Viena, se tomaba su asado Girardi o sus lechecitas de Tegafot, en fin, que le gustaba comer, que le gustaba vivir, era un bon vivant y también se rodeaba de mujeres fatales, ¿no? De femme fatal. Así que todo eso es un poco esta vida, sobre todo de este último periodo, y estoy hablando de los últimos 10 años de su vida, fíjate que vive muy poco, con 55 añitos, pero lo suficiente como para tener una vida intensa, para tener esta forma de trabajar, y una forma de trabajar que le dio buenos dividendos y buenos resultados, hasta el punto de que cuando él muere deja 50 obras inacabadas. O sea que fíjate que tuvo una producción bastante amplia a pesar del expolio que tuvieron los nazis, como te conté al principio. Una de las características, lo decíamos antes, ¿no?, de la obra de Gustav Klimt es precisamente la singularidad de ese estilo tan particular, el simbolismo que queda muy marcado, ¿no?, en esa exposición que podemos ver en Madrid, en el Matadero, ¿no?, de esa exposición inmersiva donde entras en una sala gigantesca de 9 metros de altura, donde se van proyectando muchos de los cuadros de Gustav Klimt con un relato casi biográfico. Es maravilloso, es realmente espectacular, y todo ese lenguaje ha marcado un poco pues el antes y el después de la historia de la pintura, porque no ha habido nadie exactamente igual que él, y sobre todo pues tan singular en esos dorados, en esos amarillos, en las temáticas y en definitiva el simbolismo, ¿no?, el querer manifestar una serie de ideas por medio de dibujos, de figuras, de posiciones, de colores, etcétera, que es algo característico de Gustav Klimt. Sí, es algo muy característico. De hecho, cuando ves una obra de Klimt la reconoces inmediatamente, lo cual eso para mí ya tiene un mérito indudable. No solo pintar bien, sino además que reconozcas, que te reconozcan y que tengas un estilo propio, a pesar de que fue cambiando de estilo. O sea, no tuvo siempre ese mismo estilo. Esa etapa dorada, cuando utiliza el pan de oro, es en un momento muy determinado de su vida, además en un momento en el que estaba también pasando una crisis emocional, ya no te digo sentimental, porque con tantas amantes que tuvo no se sabe si llegó a estar enamorado, nunca se casó, y a pesar de que no se casó, se le atribuyen más casi 18 hijos ilegítimos. O sea que imagínate, cuando él muere, antes de morir ya tenía 14 demandas de paternidad. Joder. En fin, el hombre no perdía el tiempo. Pero es verdad que su arte es sumamente interesante. De hecho, él, que no llegó a escribir un diario propiamente dicho, sí dejó algunas notas sueltas, no como otros pintores, como otros artistas que iban contando día a día lo que iban haciendo. Él prácticamente no escribió cartas, hay muy poca correspondencia, muy pocas misivas, no hay un diario propiamente dicho, pero sí dejó una frase que creo que resume muy bien un poco su personalidad. Dice: el que quiera saber algo sobre mí deberá observar detenidamente mi obra. Y yo creo que ahí está la clave, en su obra. Fíjate que la mayoría de su obra son retratos femeninos, retratos sensuales, retratos muy procaces para la época incluso, porque estamos hablando de una Austria católica, donde, en fin, este tipo de escenas, y sobre todo cuando se sabía un poco cómo era su vida privada, pues bueno, no era consentida de una forma tan unánime. Pero él, en sus lienzos, en sus murales,
en sus paisajes, no lo olvidemos, él también hace paisajes, él también representa en muchos de sus cuadros el lago, uno de los lagos austriacos, ¿no?, con los que se iba con una de sus principales musas y amantes. Y era la técnica que utilizaba. Entonces la técnica era no solo de pan de oro, también se desconoce a veces que utilizaba láminas de plata. Por ejemplo, en uno de sus cuadros, también conocidos, que es La serpiente de agua, hay láminas de plata donde también quedan incrustados junto con el óleo. Él utilizó también la pintura al temple. Entonces, bueno, pues el óleo, el pan de oro, las láminas de plata, todo ese tipo de simbología. Fíjate que la parte de atrás, eso se ha dicho, por ejemplo, uno de los cortes, el primer corte que has puesto, Nacho, se dice las influencias que él tuvo, influencias orientales y influencias bizantinas. También utiliza mucho las espirales, que forma parte también de ese arte micénico. Él conocía muy bien este tipo de culturas, también del arte egipcio. Entonces, lo que hizo fue una amalgama de sus conocimientos, de esa parte simbólica, porque a él le interesaba no representar la realidad tal cual es, para eso estaban otros pintores. A él le interesaba representar el simbolismo. El simbolismo es un poco dar creatividad, dar rienda suelta a tus sentimientos, a tus emociones, a tus sueños. Entonces él no veía a la mujer como lo podían ver otras personas. De hecho, él nunca se hizo autorretratos. Él no quería ser representado a sí mismo. Él decía que él no quería ser protagonista de nada, que él era insignificante. Y es verdad que su vida como tal, salvo este tipo de anécdotas que te acabo de contar, pues pasó bastante, era como bastante anodina. Es decir, era como un asceta, era muy eremítico, estaba siempre en su taller. Es verdad que en su taller rodeado de gatos y de mujeres, pero bueno, en su taller no tenía una vida social pública muy relevante, no se prestaba mucho a los saraos, a esas cenas de gala, ni nada parecido. Es decir, él tenía su rutina, como te decía, sus desayunos y sus cenas, pero no tanto sus almuerzos, y es verdad que su arte es el que hablaba por sí, y ese arte, desde luego, es lo que le ha convertido en inmortal. Descubrimos, pues, una de las obras cumbres del simbolismo, el beso. Se trata de un óleo sobre lienzo de gran formato, pintado entre 1907 y 1908, probablemente el último cuadro de su gran etapa dorada, la más recordada. Parece ser que los personajes que aparecen en el cuadro son el propio Klimt y Émile Floch, su compañera, que permaneció junto a él durante más de 20 años. Con Émile solo mantuvo una relación de amistad, sin embargo, se piensa que Klimt estaba perdidamente enamorado de ella. Esta pintura es todo un homenaje a la belleza y el erotismo. Nos muestra dos amantes que se fusionan en un frenesí de coloridas formas y joyas decorativas, realizado en un estilo contemporáneo. Vemos a una pareja abrazada encarnando la felicidad erótica. Sus cuerpos están encerrados en una especie de mágico capullo de oro del que apenas escapan sus cabezas y las manos. Klimt dibujó a sus pies una alfombra o prado de flores con un fondo dorado porque le recordaba mucho las decoraciones de mosaicos que él admiraba en el arte bizantino e italiano. La vestimenta del hombre está decorada con formas geométricas en negro y blanco que simbolizan la unión de ella con él. La vestimenta de la mujer está compuesta por coloridas flores que conjuntan con la alfombra en la que ella está arrodillada. Su vestido también tiene elementos geométricos que simbolizan su unión con el hombre. El gesto de la mujer ha sido interpretado como rechazo ante la agresión afectiva a la que se somete el hombre, intentando evitar el dominio masculino sin un resultado positivo. A diferencia de otras obras en las que Klimt muestra a las mujeres fatales, en esta obra la mujer parece entregarse al hombre, que es un ser activo. Es él el que lleva la iniciativa y da el beso mientras la mujer afronta el hecho con pasividad. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental sobre Gustav Klimt que encontramos en el canal Mega Arte, ¿no? en YouTube, describiendo de una forma brillante uno de los cuadros más emblemáticos de Gustav Klimt, el beso, ¿no? Que yo recuerdo haberlo visto frente a frente y es espectacular, ¿no? Porque mira que lo has visto en postales, en pósters, en imágenes, en televisión, y realmente sucede siempre que te enfrentas a una obra de arte, el color del genuino nada tiene que ver con las reproducciones que hay por ahí, ¿no? Y este cuadro del beso, pintado entre el año 1907 y 1908, que pasa por ser casi una de las obras emblemáticas de
de Klimt tiene muchos elementos precisamente vinculados a esa idea de lo femenino, de las mujeres, ¿no? que tanto marcaron su vida, ¿no es así, Jesús? Sí, además este cuadro tiene también su intrahistoria, porque es verdad que es un cuadro, pues eso, muy característico de la obra de Klimt, pero casi se ha convertido en un icono de Austria, ¿no? Se hizo una serie de monedas conmemorativas de 100 euros, donde aparecía en el anverso este cuadro del beso de Klimt, y en el reverso aparecía el propio Klimt en su taller, con su túnica, como no, y con dos, como pintando dos cuadros. O sea, que te quiero decir que ha llegado mucho más lejos este cuadro de lo que es su propia valoración artística o pictórica. Se ha convertido, ya te digo, en todo un símbolo, en todo un icono de Austria. ¿Por qué digo que tiene también una intrahistoria? Igual que pasa con el cuadro de Adele Bloch, que luego te comentaré también, porque incluso se hizo una película. Pero lo interesante de este cuadro utiliza evidentemente la técnica del pan de oro, pero atentos. El pan de oro, hasta ese momento, ¿cómo y quién lo utilizaba? Lo utilizaba la Iglesia para hacer o para decorar, pues en fin, distintas escenas religiosas, porque el oro se asociaba a la divinidad y por lo tanto tenía un componente espiritual. ¿Qué es lo que hace Klimt? Coge el pan de oro, lo desacraliza, lo saca de ese contexto religioso cristiano de las iglesias y de las catedrales de Viena y lo lleva a una escena pagana. Lo lleva ni más ni menos que a un beso, una pareja que se está besando, y por lo tanto, pues para la Iglesia lo consideró como una ofensa, lo consideró ya no solo como algo pornográfico, que eso ya también lo habían considerado incluso la Universidad de Viena, ¿no? Cuando hizo la filosofía, la medicina y la jurisprudencia, esas tres interpretaciones las consideraron pornográficas y ni siquiera las exhibieron. Bueno, pues en el caso del beso ocurre algo parecido, lo que pasa es que en este caso, al salir, ya te digo, del ámbito religioso, la Iglesia textualmente dijo, además en una nota de prensa muy airada, en fin, con una crítica muy feroz, haciéndose la indignada, ¿no? Ahí, sí. Claro, haciéndose la indignada, dice que lo que estaba mostrando era lo obsceno y lo profano dentro de lo que era, pues, un amor, en fin, pagano, ¿no? Y un amor, pues, licencioso, como era este beso que se estaba dando a la pareja. Claro, con lo cual, eso le hizo un gran favor también a Klimt. Totalmente, porque, claro. Claro, se revalorizó mucho más la obra, como diciendo, bueno, si la Iglesia está en contra de este tipo de cosas, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero él siguió un poco con la misma técnica y por eso es la etapa dorada, ¿sabes? Que esa es la etapa dorada. Pero nunca mejor dicho, ¿no? Ese juego, claro, de palabras. Exactamente. Pero ya antes había pasado esa crisis, porque, ya digo, las interpretaciones que hizo de esa filosofía y de esa medicina y de esa jurisprudencia en el techo de la Universidad de Viena, que le mostraron también una crítica, claro, en este caso la crítica dentro del estamento académico, dentro del estamento civil, no del religioso. Y él llegó a hacer una frase anterior al cuadro del beso, una frase que también es muy significativa. Porque claro, por una parte en Viena no era muy reconocido, pero sin embargo le estaban dando el premio y la medalla de oro en la Exposición Internacional de París. Y él dice, o soy demasiado viejo, o soy demasiado nervioso, o demasiado estúpido, pero algo debe estar mal. Es decir, ¿cómo puede ser que, diciendo, ¿no?, interpretando un poco sus palabras, cómo puede ser que aquí no me valoren y sin embargo fuera de Viena, fuera de Austria, yo sea una persona muy reconocida? Bueno, pues cuando pintó el beso y cuando pintó también, sobre todo, el cuadro de Adele Bloch-Bauer, a partir de ahí yo creo que no hubo ninguna duda de que este hombre era un auténtico genio, de que este hombre todo lo que pintaba lo convertía en oro, y nunca mejor dicho también por su etapa dorada. No, y desde luego porque no ha habido ningún referente como él, ¿no? Me recuerda un poco a Frida Kahlo, ¿no? Con esa singularidad en la forma de pintar. En este caso, pues Gustav Klimt consiguió, bueno, pues hitos, y además dentro de esa década de 1900-1910, que también es una época boyante, ¿no? Desde el punto de vista cultural, con muchos movimientos que luego devendrán, ¿no?, en lo que es el modernismo, y bueno, en definitiva se convierte en uno de esos referentes icónicos del estilo, del arte y de la estética. Sí, eso no hay ningún tipo de duda, ya te digo, y la pena es que este hombre, pues al final murió antes de lo que estaba previsto, porque claro, morir con 55 años, a principios del siglo XX, pues no era lo más deseable para él, ni siquiera para eso, para la historia del arte austriaco. Pero claro, muere, y esto es muy significativo, porque ocurre una de las grandes epidemias que arrasó con 50 millones de personas, que es la mal llamada gripe española. O sea, Klimt es una víctima de esa gripe española. Es verdad que no es la propia gripe
lo que acaba con él había recibido, bueno, ya tenía una salud más o menos endeble, pero él había tenido una apoplejía. A raíz de la apoplejía pues tiene una neumonía, ya sabes, le bajan las defensas, y cuando llega la gripe española pues acaba con él, y no solo acaba con él, sino que acaba con muchísimos más artistas y muchos más personajes famosos que había en aquella época, no solo en Viena. Por ejemplo, uno de sus discípulos, como es Egon Schiele, que era también austriaco, que también siguió un poco su corriente pictórica, pues él también muere. Y este discípulo, fíjate que es curioso que mueran justo ese mismo año, junto con Otto Wagner, junto con Colo Moser, junto con Guillaume Apollinaire, en fin, incluso Munch, el famoso Munch del grito, casi la palma también en 1918, porque bueno, tuvo una enfermedad bastante grave, se salvó y bueno, y al final sobrevivió hasta 1944. Pero justo el año, en 1918, cuando muere Klimt, muere también Egon Schiele, ya te digo que no es muy conocido en España, pero es otro de los grandes representantes de ese simbolismo, de ese Art Nouveau, y dice una frase muy representativa también de su maestro y de su amigo. Dice de Klimt: fue un artista de una perfección extraordinaria. Dice, era un hombre con una hondura perfecta, y su obra siempre ha sido objeto de culto. Es decir, que lo dijera él en esa época, reconociendo un poco sus valores, yo creo que está indicando de que efectivamente lo que tú has dicho, Nacho, es decir, creó todo un estilo, creó una marcada influencia en algo que a día de hoy ha pervivido, porque no lo olvidemos, él crea también una cierta escuela. Es decir, no pretendía crear ningún tipo de escuela, pero él crea lo que se llama la secesión vienesa. La secesión vienesa sigue existiendo a día de hoy. Es un edificio, está en Viena, construido por Joseph Maria Olbrich. La cúpula es de hojas de laurel doradas y tiene una inscripción en esa cúpula, que es un poco la sede de todo este movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX. La inscripción dice: a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad. Bueno, pues eso es el lema que sirvió para que la vida y la obra de Klimt tuviera un cierto sentido. Incluso él lo reivindicaba, ese tipo de frases o de filosofía de vida. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de saber por qué Klimt ha pervivido durante tanto tiempo. Primero, por sus propios méritos, y segundo, por circunstancias ajenas a él. Las circunstancias ajenas a él son las que te comenté al principio. Es decir, por qué los nazis se obsesionan con la obra de Klimt. Y se obsesionan tanto que o era de ellos o no era de nadie. Pues os digo que aquellos cuadros que llegaron a expoliar, en lugar de decir, bueno, pues ahí están y que los obtenga otra vez el gobierno austriaco, lo que hacen es quemarlos. Entonces, claro, eso reivindicó mucho más y valoró mucho más la obra de Klimt, porque al haber menos cuadros, los cuadros que existían se revalorizaron mucho más. Entonces, por eso digo que por esas circunstancias, tanto directas como indirectas, Klimt es una de esas referencias universales dentro del arte, no solo austriaco, sino también mundial. Y precisamente por ser Klimt una de esas referencias universales, merecía un cronovisor aquí en Ser Historia junto con Jesús Callejo. Jesús, seguimos adelante. Recordamos a todos los que nos están oyendo que los que quieran asistir a ese programa especial de Ser Historia, programa 700, el número mágico multiplicado por 100, todo hay que decirlo, y que haremos en el estudio principal de la cadena Ser, el A1, en Gran Vía 32, octava planta, el viernes día 29 a la 1 de la tarde. Que manden un correo a serhistoria.info@gmail.com y allí podremos disfrutar todos de nuestra pasión, como digo siempre, por la historia. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti por, entre los dos, entender un poquito más quién era Gustav Klimt. Hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.